Espera. Dos, también te cargué. Ya. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Benjamín Larrondo y yo soy el moderador. Voy a presentar a los expositores: José Tomás Rojas, Sebastián Morales y Camilo Pereira. Sentémonos para comenzar con la primera intervención, donde cada uno va a dar una breve introducción. A lo largo del tiempo, tanto las decisiones personales como los cambios sociales generaron bastante debate entre las personas de la época. Un claro ejemplo es que la elección de Nora de alejarse de su familia es bastante cuestionada porque no sigue el rol tradicional de la mujer. Entonces, en esta primera intervención vamos a profundizar eso con las siguientes preguntas. Ya. Comienza Sebastián Morales. ¿Por qué la decisión de Nora causó tanta controversia? Bueno, yo creo que la decisión de Nora causó tanta controversia porque en Casa de Muñecas ella desafía los esquemas y las normas de su época. Ella abandona a su esposo y a sus hijos solamente para buscar su libertad y el conocerse a sí misma. Y esto rompía bastante con el papel tradicional de la mujer como esposa y madre sumisa. Cuestionaba el matrimonio patriarcal y defendía la autonomía femenina. Esto fue algo que escandalizó a la sociedad del siglo XIX. Nora desafía directamente ese modelo. Critica el matrimonio patriarcal en el que ella solo era tratada como una muñeca y afirma que necesita educarse y crecer como persona. Esa búsqueda de la identidad y la autonomía femenina fue vista como una amenaza a los valores tradicionales. Por esto la obra generó tanto escándalo. La siguiente persona, Camilo Pereira. ¿El final fue tan controversial en su época? El impacto que tuvo Casa de Muñecas fue algo inmenso. El autor y dicha su protagonista de esta obra de teatro, la más impactante, Nora, siendo que ella fue un impacto a la sociedad y a la cultura de esa época, al ser que ella abandonó, por dicho, lo que ahora mismo y tal vez años atrás podría ser lo más importante que podría ser la familia. Abandonó a sus 3 hijos y a su esposo, siendo que ella lo abandonó por el hecho de que no se sentía con su propia identidad, se sentía como una persona que no tenía identidad, como una persona vacía, hueca, un objeto, algo que tú mismo podías moldear con tus propios dedos. También eso pudo haberse sido un impacto porque en la sociedad se podría ver que el hombre en esa época, de la época victoriana o la época de 1800, siendo que el hombre era el que tenía todos los roles importantes, trabajo, todo, etcétera, mientras que la mujer solo se quedaba con las pocas cosas que podrían ser ama de casa, esposa y cuidar a los hijos, o no sé, pero podrían ser esas pocas cosas que las mujeres se representen, viviendo que Nora, ella, no seguía las mismas reglas que ellos seguían. Podía ser que las mismas mujeres podían darse cuenta que tal vez podían sentirse vacías, sin identidad, sin nada. Entonces podríamos también que decir que en esa época de la Edad Media o de la clase media, podríamos decir que ellos surgieron un impacto al ver que se estaba cuestionando lo que ya era normal, que era una esposa normal, que cuidara la casa, mientras que el hombre se encargaba de todo. Y Nora, la mismísima Nora, que en la misma obra de teatro deja toda su familia y toma su decisión y sabe que ella misma va a ser ella misma cuando abre la puerta y abandona a lo que ella ama. También al ser tan controversial este impacto que dejó el mismísimo autor, decidió mejor que para que su final fuera más aceptado, crear un final alternativo donde Nora se quedaba con su familia, pero el autor después ya no le gustó tanto este final porque el hecho de que Nora se volviese más independiente por ella misma y el impacto que provocó
siendo que favoreció más a las mujeres al hecho de que eso sucedió, al hecho de que el momento, el feminismo tuvo más impacto. Se ha acabado tu tiempo. José Tomás Rojas. El desenlace y su impacto para el público. El desenlace de Casa de Muñecas, en la editorial Zigzag, muestra el momento en que Nora comprende que toda su vida ha sido tratado como un objeto decorativo, primero por su padre y luego por su esposo, Torvald. Al darse cuenta de que él valora más su reputación que el bienestar, Nora decide romper con el rol impuesto y abandona su casa, a su marido, a sus hijos, en la búsqueda de su propia identidad. El portazo final, con el que se cierra la puerta, se convierte en un símbolo poderoso del quiebre con la vida que llevaba y la reclamación de libertad personal. En este final tuvo un enorme impacto en el público de la época. Generó escándalo porque cuestionaba directamente el modelo tradicional de la familia, del papel sumiso que se esperaba de una mujer en el siglo XIX. Muchos espectadores consideraban inmoral el acto de Nora, ya que dejó atrás a su familia, a sus hijos, mientras que otros vieron su decisión como un acto de valentía y una crítica necesaria hacia la opresión doméstica que tenían las mujeres. Ok. Ahora vamos a comenzar con la segunda intervención, en la que también van a dar una mirada un poquito más reflexiva y también en cuanto a las temáticas que les tocaron. ¿Alguien se ofrece a partir o empiezo a decir nombres? Yo me ofrezco. Ok. No, la verdad, yo creo que esa decisión de Nora sí causó bastante controversia, porque igual en esa época las mujeres solamente estaban destinadas a estar o en la cocina o cuidando a los hijos o limpiando la casa. Eso era básicamente lo que tenía que hacer una mujer. Eso eran sus derechos. Sus derechos eran nada más estar en la casa. Ellas no podían hacer otra cosa. Y bueno, los hombres también en esa época tenían muchísimos más derechos que las mujeres. Ah, esto también generó muchos debates y cosas por el estilo. Y más que todo el que ella se fue de la casa solamente para buscar su identidad y el conocerse a sí misma. Yo sinceramente pienso que esto estuvo bien y estuvo mal. Porque igual estuvo mal porque dejó a sus hijos solos con el padre. Y imagínate que en esa época los papás no sabían cuidar a unos niños. Y entonces los dejó completamente solos. Y ella simplemente se fue. O sea, yo acepto que ella se haya ido por conocerse a sí misma y saber quién es ella, porque ella no sabía quién era ella. Y bueno, es como un refrán que dice que para amar a alguien primero uno debe amarse a sí mismo. Y bueno, ella la verdad no se amaba mucho. Así que yo sinceramente comparto que esto me gustó que ella se haya ido, pero no me gustó que haya dejado a sus hijos solos. Ok. José Tomás. Yo comparto una opinión parecida a la de mi compañero. Yo encuentro que ir a buscarse a sí mismo está bien, pero cuando tienes una familia y hijos detrás, cambia la cosa un poco, porque ¿qué culpa tienen los niños, los hijos de los actos que haga su madre en este caso? Porque ellos no tienen la culpa de que su madre no se conozca a sí misma, sino que es culpa de la sociedad en ese tiempo. Y encuentro que eso fue un acto inmoral, un acto que no se pensó muy bien. Está bien, al final ella es un símbolo de desorden, por decirlo así, en la época, ya que ella desafió la familia tradicional y fue a buscar un poco más de protagonismo, por decirlo así, tener más visibilidad en muchos aspectos de la sociedad, pero encuentro que fue un acto inmoral lo que hizo con los niños. Ok.
Vamos a comenzar con la tercera intervención, que también va a tener que ser una opinión reflexiva, aunque Camilo Pereira. Es mi opinión que yo tengo de el tema de Nora o del impacto que tuvo en su época es totalmente radical a lo que tengo mis compañeros. Para mí es más exaltante que Nora busque su propia identidad. ¿Cómo vas a cuidar a alguien que ni siquiera tú conoces? A ti mismo, no te conoces a ti mismo. ¿Cómo vas a comenzar una vida? ¿Cómo vas a tener a alguien amándote si ni siquiera puedes amarte a ti mismo? Entonces, para mí fue una buena, no aunque sea la cosa tan amable dejar a toda tu familia y abandonarla. Yo apoyo a Nora porque ¿cómo voy a cuidar a alguien? ¿Cómo vas a tener el momento para que alguien te vea como algo en vez de un objeto? Para mí, Torvald, el esposo de Nora, la haya visto como un objeto en todo el libro. Lo puedes notar viéndolo poco a poco. Y también esto, denotando el impacto que tuvo esto en la sociedad, porque Torvald, es relativamente, podríamos decir, un buen esposo, aunque haya tratado tan mal a Nora, podríamos decir que lo estaba manipulando, porque el hecho de que Nora poco a poco eh, estuviese, estuviese podríamos decir, más recibiendo ella más golpes, daños psicológicos por el hecho de que ella solo haya sido visto como un objeto, como Tobaldo la trataba como un objeto, como algo que podía reemplazar, como algo, como su pajarito derrochador de dinero. Esto también me da el tema de tocar que tal vez en la época pudieran haber esposos peores que Torvald, tal vez personas peores que esto, podría realizarse de una forma totalmente horrible, tratarlo de una forma más horrible a las mujeres de esa época, siendo que ellas sean horribles, sus esposos siendo ellos los que toman el rol más importante, las esposas solo tomando el rol secundario. Para mí, Nora es muy importante por el hecho de que ella está tomando la iniciativa de ella autoconocerse, de quererse a sí misma, de verse de una manera más bonita, más amable, verse tal vez para así criar a su familia, volver, tal vez no amar a Torvald, pero quererse a ella. Tal vez el impacto fue más potente de lo que tú crees. Para mí, eso fue lo que ocurrió más en el libro. Ok, vamos con la tercera intervención, en donde vamos a analizar un poquito más, también volvemos a reflexionar, pero como dije anteriormente, de una manera un poquito más analítica. Entonces, ¿alguien que se ofrezca? De una manera más analítica, podríamos decir que también en la época victoriana, podríamos decir que esto fue una controversia tan social que pudo haber iniciado la iniciativa del feminismo de toda esa época por el hecho de que fue algo totalmente radicalmente distinto, algo que inició desde cero, desde un pensamiento de el autor de tal vez si cambiamos las cosas podrían tal vez las mujeres tomar un rol más especial, un rol que también puedan lucirse como el hombre, tal vez un rol más pensativo, más podrían tal vez trabajar o hacer más cosas, etcétera, o podrían tal vez cambiar, no verlos como un objeto, como Torvald lo veía como a Nora, tal vez verlo como una iniciativa para tomar el impulso de ellas, tomar su propia identidad, de que podría ser, de que ellas podrían conocerse a sí mismas, tener una vida y quererse a sí mismas. Y así comenzar tal vez una vida más amable. Ok. Debido al tiempo, pido por favor de que intenten hacerlo más abreviado posible. ¿Alguien más que se ofrezca como voluntario? Yo. Bueno, yo la verdad siento que esa decisión que tomó Nora, sí, es verdad, causó mucha controversia y bueno, la verdad, muchas mujeres en esa época seguramente eran tratadas mucho, pero mucho peor que a Nora. Y ellas tal vez tenían el pensamiento de irse, pero lo que pasaba es que, ¿cómo se iban a ir? O sea, iban a estar solas. Nadie las iba a ayudar, ¿por qué? Porque eran mujeres. O
son mujeres. Y en esa época las mujeres eran tratadas como personas muy diferentes a como eran tratados los hombres. A las mujeres las trataban muy mal, como que no las valoraban, no las querían, las trataban desigual a como estaba un hombre. Y igual eso es fome, es malo, porque son humanos, son personas, y a las personas no les deberían tratar tan mal como alguien, porque igual tiene vida y tiene sentimientos. Igual a Nora le afectó psicológicamente el cómo la trataban a ella. Y yo sigo pensando que habían mujeres que eran tratadas aún peor que Nora, que pudieron haber terminado peor que ella. Y muchas no tenían el poder, no les salía irse por dejar a sus hijos solos o simplemente que las vieran mal porque no estaban con su familia. Y eso es muy controversial para esa época, e incluso para esta época igual hay muchas mujeres que también son tratadas pésimo y ellas no tienen el valor para irse. Pero bueno, en esta época ahora las mujeres tienen más derechos y más ayuda de muchas personas que antes, porque antes era muy diferente ahora. Y eso estuvo muy bien porque se nota que hubo un cambio en la estructura de la sociedad y de la época. Ok. José Tomás. Yo opino que estoy de acuerdo con mis compañeros sobre el tema de que esto fue un cambio radical a la mirada que tenía hacia las mujeres. Este libro fue una crítica social que en su época causó mucho impacto, así como dicen mis compañeros, ya que en este libro dejó reflejado que las mujeres pueden ser algo más que una ama de casa o la que cría a los niños. Yo creo que decía este libro, muchas mujeres hoy en día son lo que son profesionales, tienen carreras, y aunque quizás el pensamiento patriarcal que tenían en el siglo XIX todavía no desaparece por completo, hay una baja considerable en ese pensamiento. Ok. ¿Nadie tiene nada más que agregar? No. Ok. Bueno, en conclusión el final de Casa de Muñecas, claro que generó un gran impacto, porque claramente no la rompe con las como expectativas sociales que tenía en esa época. No respeta a la mujer tradicional o a la ama de casa que se estaba acostumbrada a la sociedad en su tiempo. Por eso es que desafía directamente con todo el estatus. Prácticamente deja su rol de madre, lo que cual genera un conflicto principal, y también revela la crítica social de la obra, ya que mostraba la importancia de la libertad personal, dando a entender que Nora al final, a pesar de que tuvo su tiempo de querer desconectarse del mundo, dejar a su familia, igual dio a entender de que en cierto punto lo hizo por su bien personal, lo cual demuestra que la mujer en cierta parte agarró un valor. Por eso las normas opresivas en este libro es lo que menos destaca en cuanto al final. Por eso el final también sigue siendo controversial. Claramente es como una evidencia de un acto que se desafía. Es un pensamiento que acaba cambiando debido a que la gente pensaba en ese siglo de la misma manera patriarcal.